Ya pasó. Bueno, entonces el día de hoy nos corresponde hablar de tipos y fuentes de trasplantes. Pero sí. Dentro de los temas que vamos a hablar, entonces vamos a tocar entonces tipos de donantes, ya sabemos algo de esto, ya hemos tocado en los temas anteriores algo de estos temas, vamos a intentar como redondearlos y como consolidar pues lo que ya hemos hablado. Dentro de los tipos de donantes vamos a hablar de donantes singénicos, idénticos, haplidénticos y no emparentados, y dentro de las fuentes de progenitores vamos a hablar de fuentes médula ósea, sangre periférica y cordón umbilical. Dentro de los tipos de donante, entonces saber que los donantes históricamente, los mejores resultados de los trasplantes halogénicos se han observado cuando los donantes de células madre se dan por un hermano compatible con HLA. Sin embargo, sabemos que esto solamente sucede en menos del 30% de los pacientes. Para todos estos pacientes que van a carecer de un hermano que sea un donante idéntico, vamos a tener este otro tipo de donantes. Los donantes no emparentados compatibles, los donantes no emparentados parcialmente compatibles, los donantes de sangre de cordón umbilical, ya sean emparentados o no emparentados, y los donantes haploidénticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya sé que hemos tocado mucho este tema del tipo de donante y HLA, pero solamente como para que lo entendamos bien. Entonces vamos a tener tres tipos de donantes a grandes rasgos. Los autólogos, que como ya el doctor nos ha dicho, no es un trasplante, sino que es más bien como un rescate. Yo mismo me rescato mis mismas celulitas que se aplaciaron secundario a una quimioterapia muy intensa. El halogénico, que es donde hay un donante que no soy yo y que no es idéntico a mí, que me va a dar sus células. Y el singénico, que es mi hermano idéntico en HLA, pues que me va a dar sus celulitas. Dentro del halogénico, entonces vamos a tener relacionados, que son todo el perfil familiar, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis primas, mis tíos, cualquier familiar que esté relacionado, y los no relacionados que generalmente van a venir provenientes de bancos de donantes. Dentro de los donantes halogénicos emparentados y no emparentados, vamos a tener aquellos que son idénticos, los que son parcialmente idénticos y los haploidénticos. Entonces, como les dije, por última vez vamos a hablar de HLA. Sabemos que el sistema HLA, también conocido como el sistema del complejo mayor de histocompatibilidad, se define porque es un grupo de genes que su objetivo va a ser codificar proteínas y que son altamente polimórficas. Ya lo vimos con la presentación del doctor, donde vemos por qué se definen como altamente polimórficas. ¿Y cuál va a ser la función? Pues su función es trabajar como células presentadoras de antígenos para los linfocitos T. Este HLA se va a dividir entonces en tres regiones clásicamente, la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Dentro de las que van a estar o ser más importantes para nosotros en este tema, entonces van a estar la HLA clase 1 y la clase 2. Dentro de estas dos regiones van a haber unos genes que se van a conocer como los clásicos, que van a ser el HLA tipo A, B y C, y los no clásicos en la clase 1, que son el E, el F y el G. Y dentro de la clase 2, entonces vamos a tener los clásicos, que son el DP, el DR, el DP, el DQ, y los no clásicos, que son el DO y el DE. Dentro de, bueno, la Cata la vez pasada nos explicó muy bien cada uno de cómo el complejo mayor de histocompatibilidad tiene. Sí, sí, ya la mencioné en la anterior, sí. Perdón, sí. Dentro del complejo mayor de histocompatibilidad, sabemos que los de la clase 1 van a tener las cadenas alfa y la cadena beta, que la clase 1 se caracteriza porque va a tener tres cadenas alfa y una cadena beta, y que va a estar presente en casi todas las células nucleadas. Y la clase 2 va a estar presente sobre todo en las células presentadoras de antígenos, en los macrófagos. Son cadenas, son globinas, ¿verdad? Son globinas. Cadenas es solamente una, ¿verdad? El uno tiene solamente una cadena que tiene tres globinas y está pegada con cemento, que el cemento es la 2 beta microglobulina, ¿verdad? Y el 2 sí son dos cadenas, Dos porque tiene cadenas. dos genes. Por eso el 2 es mucho más diverso. Vale, doctor, gracias. Y va a estar presente en las células presentadoras de antígenos, sobre todo en las macrófagos, los natural killer. Esto solamente como para que lo... En las natural killer, en los macrófagos, en las células dendríticas. Ah, no, en las células dendríticas y en los Las macrófagos. células presentadoras son tres: macrófagos, dendríticas y células. Y linfáticos. Solamente las únicas que tienen clase 2, y eso es súper importante, son las que presentan antígenos, ¿verdad? Y todas las demás, es decir, todas las células, menos los eritrocitos, tienen clase 1, ¿verdad? Eso es súper importante, ¿no? Vale. Para entender entonces el HLA, entonces vamos a tener un ejemplo, simplemente como para que quede claro para todos. Entonces, el HLA clase 1 lo vamos a definir como si fuera una colonia, es un conjunto de casas, ¿cierto?
Entonces, dentro de esta clase 1 tenemos, por ejemplo, lo que ya mencionamos, los clásicos A, B y C. Este tipo de clase 1 lo vamos a, dentro de ella, o sea, dentro de este, ya no puedo explicar. Sí. Entonces, tenemos el HLA clase 1, ¿cierto? Que es como si habláramos de una colonia. Dentro de esta misma colonia, entonces vamos a tener locus. El locus se define como la ubicación dentro de esta colonia, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, cogemos el locus A. Dentro de ese locus A, entonces decimos que vamos a tener alelos. ¿Qué se define como alelos? Se define como variantes del gen. Es decir, si yo me paro en esta casa que yo estoy, que está en el locus A, entonces dentro de esta casa yo puedo tener diferentes personas que viven dentro de este mismo locus o tipo clase A, ¿cierto? Y entonces es por eso que llegamos a esta conclusión. Tenemos un HLA que ya sabemos que es el gen complejo mayor de histocompatibilidad, el gen A, que ya lo habíamos descrito, que esto pertenece a la clase 1, que va a ser la colonia, y dentro de eso, entonces yo voy a tener diferentes alelos, ¿cierto? Eso es importante para que entendamos por qué van a haber diferentes compatibilidades dentro de la HLA. Pero Vamos. y explicaron en ese ejemplo, hacían alelos porque un habitante es materno y el Y otro. el otro, eso ya lo va a explicar. Mm. Sí. Entonces, aquí. Entonces, tenemos este ejemplo. Este es un ejemplo de un aplicotipo que me robé en mi hospital. Entonces, simplemente para como ejemplificar en la vida real o en la clínica qué es lo que podemos encontrar. Entonces, este va a ser nuestro paciente. Nuestro paciente va a ser Juanito. Juanito va a tener estos locus que ya los mencionamos y va a tener diferentes alelos dependiendo de, como ya nos explicaron en las anteriores clases, la técnica por la cual yo vaya a evaluar mi HLA. Entonces, ¿qué sabemos? Que ay, se perdieron los papás. Bueno, simplemente entender que yo voy a tener todos estos genes van a estar tan junticos en el dibujito que les mostramos en el HLA, que esto se va a heredar en forma de haplotipo. Entonces, como están tan juntos, yo voy a heredar de mi mamá y de mi papá todo un haplotipo, todo un grupo de genes se lo voy a dar a mi hijo, tanto el haplotipo materno como el haplotipo paterno. Este dibujito que lo hemos visto 1000 veces, simplemente para recordar lo mismo que les estoy diciendo. Yo voy a heredar un haplotipo que va a ser de mi mamá, un haplotipo que va a ser de mi papá y a mi paciente. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de colorcitos, mi paciente va a ser el que está señalado y yo voy a tener un haplotipo materno que va a ser este rojito y voy a tener un haplotipo paterno que va a ser este naranjita. Dentro de esta misma indicación, yo voy a tener entonces, si tengo uno de mis hermanos, un hermano, yo tengo el 25% de probabilidades de que ese hermano sea full compatible conmigo, es decir, que tenga rojito y naranjita, y tengo el 50% de probabilidades de que mi hermano sea haploidéntico conmigo, es decir, que comparta alguna de las dos de los dos haplotipos. Entonces, mi paciente yo lo tengo en rojito, yo tengo un hermano que puede compartirme el haplotipo materno o puedo tener un hermano que me comparte el haplotipo paterno. Lo mismo esto dentro de este ejemplo, que ya es lo que nos llegaría a nosotros como reporte. Entonces, a nosotros nos llega como reporte este haplotipo y este haplotipo nos muestra que definitivamente mi mamá y mi papá son mi mamá y mi papá porque mi mamá me dio este haplotipo y mi papá me dio este haplotipo verde. Colorcitos, siento que se entiende un poquito mejor. Ahora, ¿por qué es importante hablar, sobre todo, vamos a hablar como en dos grupos, los del trasplante haploidéntico y los donantes no emparentados? Entonces, primero vamos a empezar hablando del trasplante haploidéntico. Sabemos que un donante haploidéntico, como ya lo explicamos, entonces va a compartir un haplotipo HLA con el receptor. El desafío que va a tener este tipo de trasplantes es que puede tener una intensa aloreactividad bilateral, lo que va a generar que tenga alta incidencia de rechazo al injerto y de age. Pero ¿por qué entonces es importante hablar de los donantes haploidénticos? Como ya dijimos, solamente el 30% de los pacientes van a tener un hermano idéntico que va a ser su donante ideal. El resto de los pacientes necesita o un banco de donantes o un familiar, ¿cierto? Entonces, en este caso, que esta es la imagen que ya nos han presentado en todas las exposiciones, en el banco de donantes, dependiendo de la raza, entonces yo voy a tener mayor probabilidad o menor probabilidad de encontrar un donante no emparentado que sea HLA idéntico a mí. Entonces, por ejemplo, hemos visto que la población que tienen, que son europeos blancos, van a tener muchas más probabilidades que los pacientes que van a ser latinoamericanos y de raza negra. Esto está obviamente relacionado con que allá van a haber mucho más bancos o es mucho más normal que haya bancos de donantes que en nuestra población.
Esta es una gráfica que también nos ha mostrado simplemente para mostrar la cantidad o sea, cómo ha variado los donantes que tenemos en los últimos años. Entonces, para mostrar cómo, por ejemplo, el trasplante de óvulo idéntico que antes era como tan infrecuente, cada vez ha tomado como mayor preponderancia y el donante o los donantes de cordón umbilical han ido disminuyendo. ¿Qué es lo bueno del trasplante aplidéntico? Aquí no nos vamos a extender mucho porque hay un tema entero de trasplante aplidéntico, pero simplemente como para saber que el trasplante aplidéntico es bueno porque va a ser mi hijo, mi padre, mi hermano o cualquier familiar que va a compartir un haplotipo conmigo y por lo tanto tengo muchos potenciales donantes. Existe la disponibilidad en más del 95% de los pacientes. Todos tenemos un hermano, un papá o un primo que nos puede donar. Suelen estar más disponibles porque es mucho más fácil que yo le diga a mi hijo, a mi papá o a mi hermano que venga a donarme, a que alguien extraño venga a donar. Y en el caso de que yo tenga mala movilización o que tenga una falla del injerto o en cualquier necesidad de que yo tenga que volver a colectar células, pues yo voy a tener disponible a mi familiar. Dentro de las ventajas, entonces, como dijimos, disponibilidad inmediata versus todo lo que tarda identificar y movilizar un donante no emparentado, que en general puede ser hasta en el 25% de los casos se demoren más de 3 meses. Las dosis adecuadas de células que yo puedo tener y el efecto de injerto contra leucemia. Dentro de las desventajas, entonces, yo voy a tener mayor tasa de rechazo al injerto, puedo tener más age grave, puedo tener aumento de la mortalidad, aunque vamos a ver que esto ha ido cambiando pues con el tiempo. Los primeros ensayos que se hicieron de trasplantes apidénticos estaban repletos de células T y se asociaron obviamente a muy malos resultados. Entre yo más células T tenga, pues voy a tener más incidencia de rechazo al injerto, más incidencia de age y por lo tanto sus tasas de supervivencia eran muy bajitas, del 10%. Sin embargo, más o menos en 1983, Reisner y su grupo lo que hace es superar este problema de age a pesar de la disponibilidad del HLA, haciendo trasplantes exitosos, como lo habíamos mencionado, en pacientes con inmunodeficiencias combinadas severas. Evidentemente, si yo tengo un paciente con inmunodeficiencia, pues voy a tener menos, menos riesgo de que haya incompatibilidad y pues a ellos les fue mejor. Sin embargo, cuando se intentó como hacer esta indicación o extenderlo a otro tipo de patologías, por ejemplo, a los pacientes con neoplasias que tienen un sistema inmunológico, digámoslo, un poco más funcional, pues definitivamente lo que pasó es que había más tasa de fracaso del injerto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar con este tipo de trasplantes? Que las células del injerto facilitan el injerto de los neutrófilos, la reconstitución inmunitaria, la inmunidad infecciosa post-trasplante y el efecto. Entonces, no es que yo no deba tener linfocitos T, los debo tener porque son necesarios, pero tiene que haber un equilibrio, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una estrategia que agota todas mis células T, entonces, sí, perdón, si yo tengo una estrategia que no agota mis células T, entonces lo que va a tener es un age grave. Pero si yo tengo una estrategia que lo que hace es definitivamente ahorrarme todas mis células T, pues voy a tener mayor retraso de injerto, mayor tiempo de reconstitución inmunitaria, mayor riesgo de infecciones y en los casos donde yo necesito el efecto del injerto versus leucemia, pues va a estar disminuido. Y por lo tanto lo que yo busco es un equilibrio inmunológico óptimo o técnicas que me lleven a esto. Existen últimamente múltiples técnicas que se han utilizado. De esto, como les digo, no vamos a hablar extensamente porque mi compañera les va a hablar muy extensamente de esto, pero existen estrategias que lo que buscan es injertos o que se dividen entre injertos que van a ser manipulados e injertos no manipulados. Hoy en día se prefieren las estrategias de injertos no manipulados, sobre todo porque no en todos los centros voy a tener la capacidad para manipular mi injerto. Entonces, una de las estrategias que más se habla hoy en día es la ciclofosfamida post-trasplante porque es una estrategia que tiene muy buena evidencia y que es económica. Entonces, como les dije, esto queda ahí como una abrebocas para que mi compañera les hable de trasplante haploidéntico. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto más allá de lo que nos digan las incompatibilidades y qué va a pasar entonces con los donantes no emparentados? Entonces volvemos al mismo cuadro que ya hemos visto de los locus del HLA. Entonces cuando yo tengo un hermano idéntico, entonces voy a tener todos mis locus del HLA idénticos, ¿cierto? Esa es la base. El ampliidéntico ya también lo explicamos. La mitad de locus van a estar, me la van a dar mi mamá, la otra mitad mi papá, y por lo tanto mi donante pues va a tener la mitad o todo mi haplotipo entero. Ahora, ¿qué pasa con los donantes no emparentados? Con los donantes no emparentados, entonces yo voy a tener diferentes incompatibilidades dependiendo de lo que yo evalúe. Entonces ya vimos, dependiendo de cómo yo evalúe mi HLA, entonces yo asimismo voy a tener 8 de 8, 10 de 10, 12 de 12, o por ejemplo el cordón umbilical que permite, vamos a ver ahora, un poquito más de incompatibilidad, entonces 6 de 6.
Dentro de los donantes no emparentados, siempre sabemos que va a presentar algún grado de incompatibilidad, incluso en la mejor situación. Y esto se debe a que, como vimos, no va a ser mi papá el que me va a donar, ¿cierto? Si yo sé que yo tengo un paciente y mis donantes son cualquiera de mis familiares, definitivamente el haplotipo entero va a ser compatible. Sin embargo, cuando yo tengo un donante no emparentado, por mucho que se parezca en las 8 o 10 que yo voy a relacionar, pues definitivamente no es mi familiar y mi haplotipo no va a ser exactamente idéntico. Y eso lo sabemos obviamente porque también ya nos lo comentó el doctor, porque existe demasiado polimorfismo, ¿cierto? Entonces hay demasiados alelos que pueden combinarse para un donante no emparentado. En el ámbito clínico en general, lo que vamos a seleccionar como donantes óptimos van a ser dos donantes que evaluamos para HLA tipo A, B, C, DRB1, que va a ser el 8 de 8, o si le asociamos el 10 de 10, que es el DQB1. Sabemos que la incompatibilidad en los locus lo que va a generar es mayor alorreactividad de las células T y por lo tanto va a haber aumento del age, fracaso del injerto, mortalidad relacionadas con el trasplante. Existen múltiples estudios que se han hecho que lo que buscan es evaluar qué desajustes de HLA son clínicamente menos tolerados o más tolerados en ese mismo contexto de los donantes no emparentados. Y entonces vamos a hablar como de varios de estos incompatibilidades que van a haber entre el HLA, B y C. Entonces, por ejemplo, clase 1, A, B y C, ¿cierto? Entonces, si vemos, estos son múltiples estudios con muchos donantes que lo que van a comparar es entre los idénticos y no idénticos, ¿cierto? Entonces, si vemos la tasa, el cociente de relatividad, ¿cierto? Que es el riesgo que yo tengo de presentar algún evento, entonces la mayoría entre A, B y C van a estar por encima de 1, con 1.4, 1.3, 1.2, todos van a ser muy similares en cuanto a tasa de supervivencia y en cuanto a tasa de age. Entonces, lo que concluye este estudio es que el riesgo de mortalidad y el riesgo de age es mayor en los pares de HLA no coincidentes frente a los pares coincidentes para toda la clase 1. Ah, bueno, este quedó resaltadito porque existe esta locus, este variante en especial que ya se ha estudiado, que es el C0303 con el mismatch de C0304, que cuando se ha hecho en varios estudios se ha visto que realmente no tiene ninguna diferencia. Entonces, eso es, por ejemplo, uno de los tolerables. En cuanto al DRB1 y el DQB1, se sabe que el DRB1 va a ser dentro de la clase 2 el alelo más expresado. Y rara vez se presentan desajustes en los alotransplantes no emparentados porque como es el más expresado, es mucho más fácil que coincida. Sin embargo, parece ser que dentro de todo esto, dentro de todos los estudios que se han hecho para el DRB1 es uno de los que van a ser mejor tolerados de incompatibilidad en la clase, que en comparación con los de la clase 1, es decir, con los de A, B y C. En cuanto al DQB1, este va a tener mucho menor expresión, sobre todo eso implica que no es tan fácil hacer estudios porque como es menor la expresión es mucho más difícil saber si tienen mayor o menor riesgo, pero también se sabe que dentro de todo en comparación con el A, B y C, pues va a tener más tolerancia a la incompatibilidad. Y este que es como el que está de moda, que es el DPB1, el DPB1 como vemos en nuestro ejemplo, pues no es un alelo que nosotros busquemos, no está dentro de las compatibilidades que busquemos normalmente. No estaba, pero No estaba así. Dentro de las que normalmente hacen el 8 de 8 o el 10 de 10, bueno, ese no está, no se incluye dentro de eso. Y es por eso que empieza a jugar un papel importante dentro de las nuevas evaluaciones del HLA, porque cuando se estudiaron, porque yo teniendo dos donantes idénticos no emparentados, igual yo tenía riesgo de age, igual yo tenía riesgo de mortalidad, pues empezaron a buscar cuáles eran los alelos que más tenían implicación y dentro de estos estudios se encontró el DPB1. por Eh, eso está de moda. por eso está de Los moda. estudios donde dieron miles de pacientes post trasplantados que tenían coincidencia en los demás que habíamos visto en los 10 de 10, ándale que al tener incompatibilidad en esta se hizo tan no permisiva porque incrementaba la mortalidad hasta 10%, 15% en las series. Sí, Bastante. inclusive Por en eso este está de estudio moda. está. Es algo que tiene del 2000 para 2020. 2020, van a ver que hay demasiados estudios ya de esto, pero dentro de este estudio inclusive, por ejemplo, comparaban el H grado 1 y del grado 1 al grado 4, teniendo incompatibilidad de 1 a 2 alelos, y encontraron que había estadísticamente significativas tanto en la incompatibilidad de 1 o 2. Entonces, saber que no es nuevo, obviamente, esta nueva visualización
de HLA es importante. Y lo otro que también está de moda es los NIMA. Entonces, ¿qué se sabe que son los NIMA? Sabemos que cuando la mamá está embarazada, si yo estoy el niño y estoy dentro de la barriga de mi mamá va a estar, las células de mi mamá van a estar en contacto con mis células, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener, el feto va a estar expuesto a los antígenos maternos que se consideran antígenos maternos no heredados, ¿cierto? Porque mi mamá solamente me dio un haplotipo. Entonces, y el otro haplotipo mi mamá no me lo dio, pero mis células sí estuvieron en contacto con ese haplotipo de mi mamá y por lo tanto yo voy a estar en contacto con antígenos maternos no heredados. En el trasplante antiidéntico, cuando los dos donantes hermanos que yo tengo no comparten el mismo haplotipo materno, lo que se ha estudiado últimamente es que les va mejor, tienen menor grado de H, porque como dentro de la barriga de mi mamá yo hice tolerancia inmunológica, entonces ya no van a atacar las células del haplotipo de mi mamá, que no me donó ella. Que no te heredó, pero que sí lo conoces. Después sí lo conocí. Conocido, no me veamos. Dentro de las conclusiones, pues, de todo esto que hablamos, saber que los efectos negativos de desajuste de HLA son aditivos, es decir, es mejor yo tener 10 de 10 o 12 de 12, pero si tengo incompatibilidades, pues son aditivas, es decir, le va peor al que tiene 1, 2, 3, 4, 5 incompatibilidades. Dentro de los de la clase 1, los desajustes del HLA tipo C van a ser los que van a ser menos tolerables. Y en el caso de yo disponer dos donantes idénticos HLA, Y eso también es un momento histórico, porque anteriormente era solo A y B, y los C fueron más o menos como en los 2014, 13, que empezó a tener mucho peso el C. Ahorita ya se ve viejo, ¿no? Pero en ese momento era algo como, no, si yo tengo dos donantes no emparentados que me llegue y me dice, y los dos son idénticos, si yo tengo los dos idénticos y no me evaluaron el DPB1, entonces lo que dice ahorita las nuevas guías es, si tienen que evaluar el DPB1. Y si yo tengo un donante que tiene incompatibilidad 8 de 10, en ese contexto la DQB1 es una incompatibilidad que yo puedo tolerar. Es decir, si dentro de las dos que no se ajustan al HLA de compatibilidades, el DQB1 está presente, es más tolerable. y ahora, Ahorita vamos a hablar entonces de fuentes de progenitores hematopoyéticos. Para empezar a hablar de fuentes de progenitores, simplemente hablar un poquito de células madre hematopoyéticas. Sabemos que hay múltiples o tipos diferentes de células madre, cada una que va a ser definida por su capacidad de producción. Dentro de ellas, entonces, vamos a tener las células totipotenciales, que son las que son capaces de generar cualquier tipo de célula, incluidos los tejidos extraembrionarios, es decir, por ejemplo, los tejidos placentarios. Las células pluripotenciales van a ser las que van a dar lugar a cualquier tipo de célula que se encuentre dentro del cuerpo, excepto las membranas extraembrionarias, es decir, son las que van a ser procedentes del ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y dentro de las multipotenciales son las que van a ser capaces de dar lugar a múltiples tipos de células maduras, pero solo de un tejido en particular, es decir, por ejemplo, las células madre hematopoyéticas ahí dentro de esa Y familia. las bipotenciales. Bipotenciales, uy, esa no la escuché, doctor. ¿Ahí saben las bipotenciales? Los minocitos que pueden convertir en nucleones. O los timocitos que se convierten en CD4 y todavía hay, lo que van a escuchar mucho eso de pluripotenciales. La verdad que tratamos de no hacerlo así porque pluripotenciales es la morla. Solamente la muerte. Porque crea lo que fuimos y lo que somos. O sea, lo que fuimos, la placenta y todo lo que somos ahora. Y luego ya van perdiendo su capacidad de diferenciación. Recordemos que la única diferencia que no tienen es la división estocástica, ¿verdad? Las células madre, ¿se acuerdan de la división estocástica? ¿Cómo se divide? ¿Cómo le hacen a hacer la madre para no terminarse? son como Un las hepatocito cuando se divide produce dos hijas, ¿verdad? Ajá. Dos hepatocitos. ¿Y una célula madre cómo le hacen? Para dividir. Se Se autorenueva en una, o sea, hace una igualita y una plástica. Una se queda como hija y la otra se queda como igual. Y eso es esa es la ventaja de las células madre adultas, ¿no? Y eso es lo que hace que existan muchísimos tipos de células madre en la economía, ¿verdad? Las más famosas son las macrobióticas, pero existen muchísimas. Muy bien.
Las células madre adultas, que son células madre también conocidas como somáticas, son células indiferenciadas que se pueden encontrar en los tejidos adultos postnatales y que pueden ser unipotenciales o multipotenciales. Dentro de estas células madre adulta, digamos que siempre o clásicamente se han definido que solamente se pueden quedar en ese lugar. Sin embargo, ya hay múltiples estudios que demuestran cómo exponiéndolas a diferentes citoquinas, esta célula madre adulta o somática puede devolverse o retroceder en su, ¿cómo se dice eso? En su maduración, y por lo tanto, pues esta es una de las bases para las terapias celulares. Y las células madre, Tiene que ver con la comisión, ¿verdad? Una célula madre está comisionada hacia algo, pero dependiendo el nivel donde está, esa comisión se puede revertir, ¿verdad? Si va, por ejemplo, una célula que iba comisionada en la médula, o sea, que iba comisionada a ser un eritrocito por señales, y en ese momento hay fiebre, una apendicitis, se requieren neutrófilos, esa célula se puede regresar, ¿verdad? Y convertirse, o sea, se cambia de cambia. lado, ¿verdad? Y las células madre infantiles o perinatales que se dividan de los tejidos perinatales, dentro de ellos la placenta, el líquido amniótico y el cordón umbilical, que van a tener características tanto de las embrionarias como de las adultas o somáticas, y se caracterizan porque son buena fuente de células madre, tanto hematopoyéticas como células madre mesenquimales. Un poquito de historia, esto ya no lo había contado Wanky, pero solamente como para pararnos en este tema, que es desde 1968 se da la médula ósea como la primera fuente de progenitores hematopoyéticos. En el 84 se descubre el factor estimulante de colonias. En el 88 se escribe el primer trasplante de cordón umbilical, y en el 96 se empieza a utilizar la sangre periférica como fuente de progenitores hematopoyéticos. Y en el 2009, pues ya Cata nos habló del Predixafor. Esta es una gráfica solamente para mostrar en adultos cómo ha ido cambiando el tipo de fuente de progenitores hematopoyéticos. Entonces, en adultos, los últimos años ya ha mostrado la sangre periférica como, digamos, la principal fuente de donación. Esto está muy influenciado porque hacia trasplantes autólogos de mieloma múltiple, ¿verdad? Más del 70% de todos los trasplantes en el mundo son mielomas. Por eso es diferencia con el pediatría, ¿verdad? Ujú. Vean la diferencia abismal. Y vamos De a ver patología de adulto y niño. que los centros pediátricos seguimos optando por la Médula ósea. Entonces, en pediatría, en comparación, tenemos entonces dentro de las fuentes de progenitores, la más frecuente es la médula ósea, y bueno, la sangre periférica sí entró a jugar un papel, porque antes pues no jugaba ningún papel, ahorita entró a jugar un papel, pero pues no es tan importante como pero en son los casi todos adultos. los autólogos que ven ahí, ¿verdad? Inclusive los centros de adultos cambiaron su fuente porque se ha visto que, o sea, el modelo original, ya ha cambiado un poco, pero el modelo original del idéntico era con médula ósea. Cuando veamos el idéntico lo vamos a ver, ¿no? Y cordón verde, que cordón sigue siendo una fuente, bueno, es importante a diferencia de los adultos, porque en adultos fueron resultados terribles con sangre de cordón, sobre todo por la cantidad por la cantidad de progenitores, ¿verdad? Se utilizaban hasta 4 cordones, 4 bolsas se utilizaban. Hubo reportes hasta 6 bolsas, tratando de aumentar El volumen. porque sí, hay que recordar que los progenitores en el cordón son especiales, son súper buenos, y se puede permitir cierta disparidad en los HLA que no se puede hacer con otros progenitores, ¿verdad? Son progenitores súper buenos. Esta es simplemente una tablita para mostrar como las diferencias en cuanto a la composición de células que va a tener tanto la sangre periférica como la médula ósea. Entonces, solamente para mostrar cómo la sangre periférica tiene hasta 3 veces más de células CD34, obviamente cuando se moviliza, 14 veces más de células CD3, y en general de todos los linfocitos T van a tener mucha más cantidad de linfocitos T, la sangre periférica, que la médula ósea, y es por eso que ahorita más adelante vamos a hablar de los riesgos. Perfecto, pronto ya. Dentro de cada una de las fuentes que ya hablábamos o que vamos a mencionar, es la médula ósea, el cordón y la sangre periférica. Se recomienda dentro de la médula ósea la aspiración de más o menos de 15 a 20 mililitros de kilogramos del donante, y el objetivo de células que yo voy a tener es de 2 a 4 por 10 a la 8 conteo de células nucleadas por kilo de peso del receptor.
Dentro del cordón El umbilical, objetivo lo ponemos siempre más que por mililitros, por celularidad, ¿sale? Aunque o sea, se sobreentiende que si yo aspiro esa cantidad por kilo, voy a obtener las células, pero vamos a hablar un poquito de la técnica de aspiración, ¿va? entonces pues abajo está el Claro, o sea, objetivo celular. Ajá, ese es el objetivo, sí, nos planteamos un objetivo celular, sí. más que mililitros, porque puede ser la sorpresa de que obtengamos muchos mililitros, sobre todo en una mala técnica de aspiración, ¿no? Que aspiremos más ahorita vamos a hablar del famoso más de 5 mililitros, que también está muy discutido, pero bueno, no pasar de por lo menos de 10 mililitros. Y entre más pequeño sea el donante, hay que aspirar menos, ¿sale? Para no traernos sangre diluida, ¿sale? Para realmente traernos las células del nicho. Inclusive dentro de los últimos estudios que se han hecho de médula ósea, hay como estudios que están buscando porque antes con menos volumen se lograban más progenitores y ahora con más volumen se logran menos progenitores. Y una de las conclusiones que sacan ellos es técnica y experiencia del colector. Estuve la oportunidad de estar en el centro desde el fin de semana a mejorar la técnica de aspiración porque nosotros en el hospital ahorita ya no somos centro de colecta y colectamos todos los médulas de todo México y de toda América. Entonces, pues nos hemos hecho expertos en coleccionar y me fui a Georgetown, que ellos hacen entre 7 y 8 diarias. Tienen la experiencia más grande del mundo. Y el doctor eh, Wolfgang, que es el jefe de la unidad, él hizo un estudio, si era mejor 5 a 10 mililitros, y la verdad es que no hay diferencia. Eso que nos mencionan los libros de que se sale de 5, ella lo demostró que no, en adultos, ¿sale? En donantes adultos. En donantes pediátricos, sobre todo cuando tenemos un hermano, hay que sacar 5 mililitros, no más, ¿vale? Porque si no vamos a tener mucho volumen, pero pocos mononucleares, ¿no? Que el objetivo casi siempre es en medio de la esa mononucleares, ¿va? El cordón umbilical, que entonces lo que se acepta va a ser más de 1.5 por 10 a la 9, y en sangre periférica, que pues obviamente movilizados, que ahorita vamos a hablar un poquito de movilización, los objetivos van a ser en autólogo de 2 a 5 por 10 a la 6, células CD34 positivas, Aquí no son nucleares, ¿verdad? Sí, CD34, y en halogénicos de 5 a 8 por 10 a las células CD34 positivas. Eso es importante el límite superior porque también se han hecho estudios para evaluar cómo va a ser el age en los pacientes que tienen más de 8 o menos de 8, por ejemplo, en los donantes halogénicos de sangre periférica. Y se ha visto que los que van a tener más de 8, el grado de age es estadísticamente muy significativo. Entonces, por lo tanto, no es como dar todo lo que yo pueda ponerle, sino definitivamente estar en A veces menos es más, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los síntomas que empiezan, porque dicen, tenemos una médula con sobre todo en las células periféricas, la médula Sí, ósea, no, no por las tanto. células T. En la médula, a Sí. veces nos seguimos emocionando cuando tenemos un producto así rico porque lo hacemos a nivel de mononucleares, ¿vale? Pero sangre periférica, si yo tengo una cantidad exagerada de CTP4, tengo que tener cuidado, ¿verdad? Sobre todo en trasplantes, sobre todo en trasplantes no relacionados, porque el riesgo de H aumenta muchísimo más. Y es por tu tablita que pusiste. Sí, cierto, van a tener implantes mucho más más temprano, rápidos, ¿verdad? mejores. Pero el riesgo, cuando veamos H, vamos a ver lo terrible, lo incapacitante y lo mórbida, que es tanto la aguda, pero sobre todo la crónica. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en contabilizar muy bien el número, ¿verdad? Nosotros a veces lo que hacemos, incluso cuando en el centro de colecta nuestro, cuando nos pasamos, ponemos una nota así bien grandota, ¿verdad? Que va a la bolsa con tantos para que también ellos, al momento de la Sepan infusión, fraccionar. infundan solamente le mandamos todo. ¿Por qué? Porque el centro puede seguir, si yo tengo un fallo de implante, Guardar. esto es lo que lo reservo y lo guardan, eso es lo que hacen. Entonces pasan el número de células y el restante, que era el exagerado, lo guardan o lo preservan para tener una fuente de posibilidad de un fallo de implante. O sea, no es que no mandemos la cantidad, pero sí ponemos cuidado que esta médula va súper rica, ¿verdad? Ya hablamos de movilización, pues en la clase pasada, pero quedaba incompleto el tema si no hablamos un poquito de movilización, porque pues sí vamos a tener otras clases para cordón umbilical y para médula, pero no para sangre periférica. Entonces, simplemente para terminar de hablar de agentes de movilización, ya sabemos, Cata nos explicó, obviamente tenemos una célula madre hematopoyética que va a estar en su nicho hematopoyético adherido con tres moléculas,
y entonces lo que van a buscar estos factores estimulantes o todos los agentes de movilización es liberar esta célula CD34 que va a estar en el nicho hematopoyético para que pueda permitir estar en sangre periférica, ¿cierto? Entonces, dentro de ellos está el filgastrin y el lenogastrin, que son factores estimulantes de colonias. Sabemos que la célula CD34 no va a tener receptores para este tipo de moléculas, pero las células que van a estar en el nicho hematopoyético, como lo son los macrófagos, los neutrófilos y las neuronas, también van a tener receptores de factor estimulante de colonias. Y entonces lo que va a suceder es que estas células, tanto las neuronas como los neutrófilos como los macrófagos, van a liberar múltiples sustancias, dentro de ellos metaloproteinasas y elastasas, que lo que van a permitir es liberar esa unión. Y el otro, pues conocido, que es el bloqueante de las moléculas de adhesión, que es el DCXR4, que es el predixafor. Dentro de la movilización, entonces vamos a tener dos tipos de movilizaciones a grandes rasgos. Una va a ser la que se conoce como estable y la otra que es la de quimioterapia. La estable va a ser la que se hace con factores estimulantes de colonias, dentro de ellas las dosis recomendadas, que ya pues hablamos la vez pasada que depende de muchas cosas, pero la dosis recomendada es de 10 microgramos kilogramo día por 5 a 7 días y el nenogastrin de 10 microgramos kilo día por 4 a 6 días. ¿Qué tiene de bueno este tipo de movilización? Que es menos tóxica porque yo no estoy empleando quimioterapia para movilizar y que puede hacerse de manera ambulatoria. Dentro de la quimioterapia existen múltiples, pues dentro de todo el protocolo que esté recibiendo el paciente, ¿cierto? La quimioterapia que esté recibiendo el paciente, pero de los más estudiados está la ciclofosfamida, que digamos la dosis es de 2 gramos metro cuadrado y lo que se recomienda es el inicio del factor estimulante de colonias 5 días después de haber estado expuesto a esta quimioterapia. ¿Cuál es el riesgo? Pues mayor toxicidad, pero sí dentro de los estudios que han comparado estos dos tipos de movilizaciones, se sabe que hacen mejor colecta a los pacientes que son estimulados con quimioterapia. Este es un cuadrito solamente para mostrar eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que está expuesto a un ICE, porque ese era el protocolo que estaba recibiendo, entonces lo que se recomienda es iniciar el factor estimulante de colonia al día 6 y la monitorización de CD34 depende también de lo que yo esté expuesto. Entonces, si fue a ciclofosfamina al día 10, pero si fue a un ICE, por ejemplo, entonces al día 12. ¿Qué es lo que dicen los protocolos? Los protocolos dicen que el control de CD34 debe iniciarse a más tardar si los leucocitos aumentan hasta 1000 durante la recuperación de la aplasia o en el día 4 a 5 de que yo inicié mi factor estimulante de colonias. El inicio de la leucoféresis está indicado cuando se alcanza un recuento de CD34 por encima de 10. Eso es lo que recomiendan como los diferentes algoritmos. Entonces, lo mismo, voy a iniciar mi conteo de CD34 cuando tengo más de 1000 células o cuando estoy en el día más 5 de mi factor estimulante de colonias. Si yo tengo un nivel de CD34 mayor de 10, entonces yo voy a iniciar mi colecta de progenitores. Y si yo no logro ese mayor de 10, aunque ahí hay una zona que mencionan como gris, que es de 10 a 20, entonces si yo no la alcanzo ese número, entonces yo voy a utilizar el predictor para los pobres movilizadores, que se define como un mal movilizador, aquel que no logra una dosis mínima de 2 por 10 a las 6 células CD34 por kilo del receptor. Y se predice en los estudios que se han hecho últimamente, pues como hace 2 o 3 años para acá, se ha logrado predecir que cuando yo tengo niveles menores de 10 o esa zona gris de 10 a 20, dependiendo del centro, de niveles de CD34, entonces ya sé que yo voy a tener un mal movilizador y no es necesario exponerlo a la colecta si yo ya sé que no me va a movilizar lo que yo necesito que movilice. Se sabe que más o menos el 30% de los trasplantes autólogos son mal movilizadores, sobre todo evidentemente porque estuvieron ellos mismos expuestos a quimioterapia y solamente el 5% de los donantes alógicos. Entonces, digo, nomás para que ubiquen el tipo de cliente, ¿verdad? En la primera movilización, pues es el sano, el que no tenía ninguna patología, y ese sí te va a movilizar muy bien con los 10 microgramos de filgrastim, adelante. Pero estos son enfermos que ya tuvieron muchos ciclos de quimioterapia, que tienen ya fibrosis en la médula, y bueno, nomás para que destaquen que son poblaciones muy diferentes. En cuanto a los factores de riesgo para pobres movilizadores, los mayores de 60 años son malos donantes. Los pacientes que tienen enfermedades refractarias, los pacientes que han recibido múltiples líneas de tratamiento, que es lo que está diciendo ahora, se ha asociado que la exposición a fluorabina, melfalán, pues que son los que más utilizamos también. Y como son mucho en adultos también por eso. Y los bajos niveles de CD34, que ya los mencionamos ahora, y uno de los que también puede servir es los bajos niveles de plaquetas antes de la movilización.
Y para finalizar, entonces, simplemente traer dos estudios grandes para entender por qué preferimos una fuente que otra. Entonces, esto es un estudio, una revisión sistemática y un metaanálisis que lo que comparó fue la médula ósea versus la sangre periférica en patologías malignas hematológicas en pacientes pediátricos. Este metaanálisis recogió estudios de siete estudios, o pues, ¿cómo se dice? Fuente o datos de 7 estudios que incluían 4.328 pacientes, de los cuales 3.185 eran médula ósea y 1.143 eran sangre periférica. ¿Ellos qué encontraron? Encontraron que la supervivencia general en médula ósea era de 65, cuando la fuente era médula ósea era de 65% versus sangre periférica en 56%, realmente sin una P estadísticamente significativa, es decir, por ahí no va la cosa. Dentro de la supervivencia libre de eventos, también la médula ósea 57%, sangre periférica 49%, sin una P estadísticamente significativa, por ahí tampoco está para elegir. Pero en el age, sobre todo en el age crónico, para los receptores de donantes de médula ósea, era el 20% versus los de sangre periférica, que era el 35%, ahí sí con una P estadísticamente significativa de 0.02. Y en este contexto que es importante las recaídas, porque estamos hablando de malignidad, entonces se vio que en la médula ósea era del 37% y en la sangre periférica del 28%, sin P estadísticamente significativa. ¿Y por qué les puse esta ahí? Porque digamos que uno de los temas que siempre se habla es que pueda que tenga preferencia la sangre periférica versus la médula ósea por el efecto de injerto versus leucemia. Pero lo que se ha visto, por ejemplo, en este metaanálisis es que realmente no hay diferencia estadísticamente significativa y sí hay diferencia en la tasa de Age crónico. Y este otro es simplemente para entender que no solamente vamos a hablar de malignidad, sino que también hay indicación de trasplantes en enfermedades no malignas. Entonces traje este de no malignas, que este es en anemia aplásica severa. Entonces, realmente la médula ósea es la fuente preferida para los trasplantes de la anemia aplásica severa en comparación con la sangre periférica. No se ve, pero en este estudio se evaluaron de 1995 al 2009 17 estudios, en total 3.516 pacientes. De médula ósea fueron 2.188 y de sangre periférica 1.328. La hipótesis de ellos es que esta fuente de médula ósea no puede ser recomendable para todos los países, sobre todo porque es diferente yo tener un paciente con aplasia medular que me lo diagnosticaron temprano, que me lo remitieron a mi centro de trasplante temprano, que en el primer mes yo ya tenía mi perfil, yo ya sabía que lo tenía que trasplantar y lo trasplanté en el primer mes, a países como los de nosotros, donde el paciente nos llega remitido 6 meses después con infecciones, con tratamientos, bueno. No es lo mismo ese paciente que llega a países desarrollados que el paciente que no llega en los países de bajos ingresos. Entonces, este estudio es súper bonito porque ellos compararon cada una de las cosas que vamos a mencionar en los países de altos ingresos, dividido entre Estados Unidos y Canadá y países de altos ingresos en Europa, los países de medianos ingresos y los países de bajos ingresos. Entonces, si vemos, por ejemplo, este estudio compara la supervivencia general y muestra cómo entre la médula ósea y la sangre periférica sí hubo diferencia estadísticamente significativa, ¿cierto? Siendo mejor la médula ósea para la anemia plástica severa en los países de altos ingresos y en los países de medianos ingresos, de altos ingresos. Pero en los países de medianos y bajos ingresos, en el de mediano no hubo diferencia estadísticamente significativa y en los países de bajos ingresos inclusive le fue mejor a los pacientes con sangre periférica. En cuanto a la tasa de engraftment, de injerto, en cuanto a la tasa de injerto, entonces también ellos compararon cómo le iba a la sangre periférica y cómo le iba a la médula ósea. Si vemos, ellos encontraron que en los países de altos ingresos no hubo diferencia estadísticamente significativa en cualquiera de las dos, pero en los países de bajos ingresos le iba mejor o injertaba mucho más rápido la sangre periférica que la médula ósea. Ya sabemos que en general la sangre periférica injerta mejor, pero teniendo en cuenta que yo voy a tener un paciente con aplasia medular severa que ya recibió múltiples tratamientos antes de poder ser sometido a un trasplante, pues definitivamente les va mejor a los que van con sangre periférica en cuanto a esto, al injerto. Y esta es una tabla para evaluar el age. Entonces, ellos que evaluaron, entonces encontraron el age crónico. Si vemos, nos vamos a esta partecita de la tabla que es age crónico y van a comparar dentro de los de altos ingresos con los de bajos ingresos. Y los pacientes con bajos ingresos definitivamente van a tener más age crónico asociado, obviamente, a la sangre periférica. ¿Qué concluyen ellos? Ellos concluyen que
mientras la médula ósea definitivamente debería ser la fuente de injerto preferida para los trasplantes de hermanos compatibles con HLA en pacientes con anemia plástica severa, la sangre periférica puede ser una alternativa aceptable en países con recursos limitados cuando se trata con pacientes con alto riesgo de falla del injerto y con complicaciones infecciosas. Y ya para concluir, entonces, en resumen de todo lo que hablamos de fuentes, entonces, dentro de las ventajas de la fuente de médula ósea, menos age crónica que en sangre periférica, debido a lo que dijimos, menos cantidad de linfocitos T y en general no va a requerir movilización. Y dentro de las desventajas, tiene una recuperación o una injertación más lenta, menos efecto en teoría, que es lo que dice la teoría de injerto versus leucemia, y pues yo voy a tener que sedar amidonante. Dentro de la sangre periférica, las ventajas, una recuperación hematológica e inmunológica más rápida, una obtención más simple, la posibilidad de obtener las células, la posibilidad más fácil, entre comillas, de obtener las células, rápida, bajo costo y de manera ambulatoria. Y dentro de las desventajas, mayor incidencia de Age crónico, que es su mayor problema, que requiere que yo estimule amidonante y los requerimientos de un catéter central y someter al paciente a un procedimiento de aferesis. Y dentro de la sangre de cordón umbilical, que no hice mucho énfasis porque es que hay como 4 temas más de sangre de cordón umbilical, va a ser dentro de las ventajas que es fácil y rápida disponibilidad, pues obviamente cuando lo tengo ya disponible, la menor tasa de Age crónica, el HLA, como dijo el doctor, con match más permisivo, y dentro de las desventajas, la recuperación hematológica más lenta, la no disponibilidad para infusión de linfocitos si es que yo lo requiero después, el elevado costo de congelación y mantenimiento y la escasa celularidad en pacientes con peso elevado. Y eso. Dudas que tengan ustedes, creo que Yo tengo, Nada Ilse. más, muy bien, felicidades también, muy buena sesión, para que, excelente. Nada más un detalle, mencionaste que muy al principio que los resultados eran mejor a nivel internacional para donantes emparentados. Les comento que muy recientemente, en Estados Unidos, en Estados Unidos y Europa, tenemos que tener mucho cuidado con estos datos. A los pacientes les da igual, independientemente si el donante es emparentado o no emparentado. Es decir, ya llegamos al punto, llegamos en Estados Unidos y en Europa, de que la supervivencia es exactamente igual para pacientes que reciben un trasplante de un pariente o de un pariente. ¿Sale? pero en Se que debe- escribe el arte, en que no tengan eso. O sea, el Este, manejo del hecho es lo que ha hecho toda la diferencia. Pero, Eso es otro tema, pero, pero veremos. pero hay que tener mucho cuidado porque nosotros obviamente seguimos, tomando siempre al hermano como donante, porque nuestros resultados sí son mejores cuando es de hermano compatible, ¿va? Pero muy buena experiencia. Pero también es cuando no Lo que tengan esa mencionaste opción, de la pues, fuente, menos miedo, ¿no? lo que mencionaste de la fuente para anemia plástica, si buscan ustedes, nosotros hicimos ponen ahí un nombre, la doctora Magda, y le ponen anemia plástica, un estudio que hicimos nosotros aquí, lo hicimos como grupo de trasplante, como grupo de trasplante en México, donde vimos qué estaba pasando con los niños con anemia plástica, y vimos que creo que lo comenté cuando vimos al principio, cuando tratábamos con cordón nos iba súper mal a nivel nacional. Entonces nosotros suspendimos la indicación del trasplante con cordón y solamente utilizamos estoy hablando de la época de pre-Aplos, ¿no? Obviamente ahora todo cambia con trasplante idéntico, pero en aquel entonces nosotros quitamos la sangre de cordón umbilical como fuente para pacientes con una clásica por lo mal que le iba a los pacientes. Sí, pero Especialmente si eran Fanconi, si era una, Solo sube si tu era volumen una para que ella vea hiperplasia que hable y se escuche. no relacionada a genética, se les iba bien. También, ¿Ahí? sí, ahí. Es que dice que una duda, doctores. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Saludos allá en Guadalajara. Tengo una pregunta. Sabemos que en pediatría, hablando de forma general, a los pacientes se ha visto que les va mejor o que el trasplante ha sido más exitoso cuando la fuente es de médula ósea versus el resto de las fuentes. Entonces, en el contexto, ante esto, pues, y en el contexto de un paciente en donde tenga el peso muy similar el del receptor al del donador y que sabemos que no podemos quitarle al donador más del 20% del volumen circulante para que sea seguro para el donador, pero cuando los pesos son muy similares,
entonces yo no estoy tan segura de que pueda recabar la cantidad de células necesarias y a veces mejor se opta por usar una fuente de sangre periférica versus de médula ósea. Ante esto, ¿hay alguna recomendación o hay alguna estrategia que se pueda usar para yo poder seguir usando médula en vez de irme a sangre periférica? Sí, hola, es decir, una buena extracción, ¿no? Les comento, nosotros lo que hacemos es, calculamos por número de células de acuerdo al receptor y preparamos nuestra bolsa con la mitad del ACD, del anticoagulante, y justamente a la mitad tomamos una BH, va corriendo la persona, la ve y hacemos el contagio rápido. Si vamos bien, le ponemos el resto de la bolsa y continuamos, si no aumentamos el volumen, tenemos siempre un volumen permisible. Entonces, tenemos todavía, obviamente no podemos llegar a más del 30% y no podemos tampoco más de 2 horas de anestesia. Eso por lo menos nosotros como centro de colecta no nos podemos pasar de 2 horas de anestesia. Entonces, ya con eso, evaluamos. Si no llegamos a la cantidad de células, terminamos la extracción y se avisa al centro receptor que no se llegó a las células y está la posibilidad de que podamos movilizarlo, ¿no? Casi Ok. llegamos a la cantidad de células, ¿de acuerdo? Y aparte también es importante saber que el centro de trasplante casi siempre te pide un 30% del porcentaje mayor a lo que están pidiendo por estudios de calidad, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, lo que a veces ocurre, se ha ocurrido un par de veces, que no llegamos a la cantidad de células que nos está pidiendo el centro de trasplante, se les avisa, le dice, no importa, porque ese 30% era para cultivos celulares, para ver viabilidad, para protocolos de investigación. Entonces, casi siempre te piden un poquito más, ¿sale? Pero todo mundo se avisa. Ok. Y hemos también trasplantado pacientes que no están en el número total y bueno, pues estamos ahí, esperamos implantes un poquito más tardíos, pero pues el paciente ya está condicionado, pues no te queda otro. El problema es que la extracción se hace generalmente cuando el paciente ya está condicionado y está ya en la unidad. Esperando. Entonces ahí, pues claro, arriesgas a que sea un implante más tardío, ¿no? Pero pues, utilizamos la médula, ¿no? Ya no puedes decir no. También hemos Ok. tenido casos de niños que pesan bastante menos que su receptor, Ujú. que eso todavía es más crítico. Ese es un problema. Lo que tú Ajá. crees que es habitual y casi nunca da problema. Si pesan casi lo mismo, no hay problema, en general no pasa nada. Pero a Ok. veces tenemos un Donativos. donador de 15 kilos y un receptor de 35. Ahí sí En no. ese caso, doctora, por ejemplo, sí sería, o sea, sería una mejor estrategia usarla, o sea, estimular al paciente con, pues, filgrastim, etcétera, y hacerlo de sangre periférica. Fíjate que no lo hemos hecho aquí en la institución, hablando del Hospital Civil de Guadalajara, de forma terapéutica. Lo que les está comentando el doctor es algo un poco diferente porque es dentro de IDMAX, entiendo el contexto que está dando el doctor, y es para, generalmente van a ser personas de mayor peso, ¿no, doctor? La experiencia que usted nos maneja. No, No son bebés de 15 kilos, 10 sí, kilos. no, aspiramos médulas generalmente. Porque no hay donadores en la red de No, IDMAX de esa es edad, más, pues. casi siempre son Sí. para niños, porque como son médulas. Sí, pero el donador, yo me estoy refiriendo a quien dona, o sea, su persona que tiene su No papá son todos siempre adultos. Por eso. En VideMatch no. Es lo que les comento, lo que les Ah, comento, ya. esto nada que ver con eso, o sea, digo, aterrizándolo ya a la práctica real, ¿no? Pero sí hemos tenido nosotros ya un receptor de 35 kilos y un donante de 15, y sí que los hemos tenido. Entonces, lo que hemos hecho aquí en la institución, hemos tenido la suerte de que 2 de esos casos tenían sangre de cordón preservada, e hicimos un mix, ¿se acuerda, Doc? Ujú. Hicimos Que eso también se hace. Ajá. con ciertos Pusimos efectos. la médula lo que se obtuvo y sumamos el cordón en 2 de los casos que tuvimos con esta situación. Y en otros se hizo en 2 fases. Como ya tenemos detectado y pues no iba a crecer el donador. De hecho, al inicio el donador era, se me hace que como de 6 o 7 kilos. Tuvimos que esperarnos unos meses a que creciera y el receptor tenía como 20. Y lo hicimos en 2 etapas, se criopreservó. La primera parte, esperamos 2 meses a que el niño mejorara y se hicieron 2 colectas. Es la experiencia que hemos tenido ya de casos reales donde el donante pesa bastante menos. Los otros Ok. casos que, claro que son muy interesantes, pero deduzco por ser de VideMatch que no son personas que van a pesar menos de 30 kilos. No, en VideMatch todos. Entonces, pues no no es el equivalente. Generalmente cuando aspiramos un pacientito es el mismo centro el que
aspiramos, o sea, hacemos la colecta al hermano y luego lo cortamos. Siempre hay que tener muy en Es cuenta los importante también contextos. hablar un poquito de hasta qué edad podemos, a partir de qué edad podemos aspirar, a qué edad creen que se puede hacer. ¿El año? Por ejemplo, si tiene 2 meses, ¿le puedo aspirar? No, obviamente no, ¿no? ¿Cuál creen que se lo dirá? Digo, me puse ridículo. O sea, ¿no? ¿El año? ¿2 años? Más de 10 kilos. Te iba a decir, Generalmente O son sea, 12 un meses. año. Sí, sí, o sea, nosotros hemos, por ejemplo, si quieren, pues no puedo invitar a todas, pero puedo invitar a algunos de ustedes. Vamos a tener en 3 semanas, vamos a esperar un niño con LMA, que es hermanito, realmente tiene 3 años y lo vamos a colectar y lo vamos a trasplantar al mismo tiempo. Entonces, a lo mejor no pueden venir todas, pero puede venir alguna para ver cómo hacemos la aspiración pediátrica, es el hermanito, ¿verdad? Y tenemos la fortuna de este caso que tenemos un cordón también. Entonces, si no llegamos a Muy la, afortunada. si no llegamos a la, Sí, que tenemos el cordón de hermano, pues, ¿no? Si no llegamos a la dosis deseada, pues tenemos el cordón, casi siempre lo dejamos por si hay implante, ¿no? Y ha sido muy buena la experiencia. Acá fue muy buena. Los 2 pacientes se implantaron perfectamente bien. Cuando tienes una dosis Pero bajita, igual que pues, no. para no arriesgarte, utilizas el cordón. Digo, yo quisiera utilizarlo porque una vez congelado el cordón, ya no lo puedo ver a congelar. Ya veremos también después, Lógico. cuando vamos a ver temas de cordón. Pero tiene que ver con lo Hay que como 4 colectan, ¿no, temas de doctor? cordón. Entonces, ¿cómo está? Sí, no, pero si Si la colecta es colecta muy buena, bajo, si colecta es buena, si colecta colecta es bien. buena, baja, lo dejo y guardo el cordón para. De acuerdo. Además que una vez, como viene preservado, una vez cuando se hace el baño María, ya, o sea, se tiene que infundir como si fuera hielo frappé. O sea, lo pones en frío El todavía. metilsulfóxido te mata todo si se pierde la Vamos a ver temperatura. algo de técnicas, pues sí. Sí, Entonces, Doc, hay como 4 temas de Sí, cordón. sí hay todo eso. De todo. muy bien. Porque si no nos seguimos de corridito aquí una semana platicando de todos tus padres, pero Claro, claro.